Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 18 de mayo, mi nombre es Nelly y damos como siempre gracias a Dios por este tiempo especial de lectura de su palabra y también gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con la lectura de 1 de Samuel capítulos 22 y 23. Estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Señor, gracias Dios, gracias. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendito Padre, comenzamos con 1 de Samuel, capítulo 22. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Aret. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces Doeg el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó al Señor por él. Luego le dio alimento y la espada de Goliat el filisteo. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó: escúchame, hijo de Ahitub. ¿Qué quiere mi rey?, le preguntó Ahimelech. ¿Por qué han conspirado contra mí, tú y ese hijo de Isaí?, le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey, y le ordenó a su escolta: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: hazlo tú. Así que ese día Doeg el edomita los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech,
escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: «Lo sabía. Cuando vi a Doeg el edomita allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo, te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos». Capítulo 23. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. «¡Excelente!», exclamó. «Ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada». Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: «Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas». Y el Señor le dijo: «Él vendrá». De nuevo David preguntó: «¿Me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl?» Y el Señor le contestó: «Sí, ellos los traicionarán». Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. «No tengas miedo», le aseguró Jonatán, «mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe». Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. «Sabemos dónde se esconde David», le dijeron. «Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos». «Que el Señor los bendiga», les dijo Saúl. «Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes, y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá». Entonces los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Jesimón.
Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande, y permaneció allí en el desierto de Maón, pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Juan capítulo 10 versículos del 1 al 21. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y, en realidad, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Continuamos con Salmo capítulo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar.
y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor, ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Proverbios 15, versículos del 18 al 19. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. En 1 Samuel capítulo 22 vemos un hecho muy lamentable. Saúl ya estaba totalmente desviado, ya él no buscaba al Señor, él no oraba, ya él estaba totalmente errado y bueno, acusa al sacerdote Ahimelech de conspirar junto con David en contra de él y bueno, manda matar al sacerdote Ahimelech y a toda su familia. Cuando Saúl le dice a sus hombres que maten a los sacerdotes, que vemos ahí en lo que dice la palabra, que todavía llevaban sus vestiduras sacerdotales. Bueno, los hombres, pues sí, los hombres de Saúl no se atrevieron a matar a los sacerdotes, tuvieron temor de Dios, pero pues le pide a Doeg y Doeg se encarga de hacer esta masacre. Es un hecho muy lamentable y no solamente mató ahí a Ahimelech y a la familia, sino que después este hombre malvado, porque no hay otra palabra, Doeg, pues se dirige a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mata a las familias de los sacerdotes. Un hecho lamentable y bueno, cuando David se da cuenta, cuando él sabe, pues se lamenta, ¿verdad?, de todo esto. En el capítulo 23, bueno, vemos a David consultando al Señor. Qué importante es que podamos nosotros también, pues, aprender en el sentido de buscar al Señor en cada asunto que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida. Si tenemos dudas en cuanto a algo, bueno, pues simple y sencillamente tener esa comunión con nuestro Dios y pedir siempre que Él nos vaya guiando en cada asunto que tengamos que atender. En Juan capítulo 10, los versículos que leímos el día de hoy, vemos estos Jesús, de estos dos yo soy que dice Jesús. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas, es versículo 7, y después vemos que él declara en el versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Vemos aquí estos fundamentos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas y Él es el pastor, nuestro pastor. Él dice: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón, porque también leímos acerca del ladrón, ¿verdad?, de aquel que no es el pastor de las ovejas, dice: es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante.
importante que sepamos, que veamos estos fundamentos de nuestra fe. Jesús es la puerta y los que entran a través de Él serán salvos. Él es nuestro buen pastor, el que dio su vida en sacrificio por todo el mundo. Y bien, amigos, queremos recordarles que si quieren ustedes recibir las lecturas por Signal o Telegram, pueden mandar un correo a la dirección de avespanol@gmail.com. Por favor, agreguen su número, su nombre y pidan, ¿verdad?, que les lleguen las lecturas a través de estas dos aplicaciones y así también ustedes puedan compartirlas con otros. Bueno, como siempre, los esperamos el día de mañana. Que tengan un muy bendecido día. Dios les bendiga, Dios les guarde y sea el Señor supliendo cada cosa que ustedes necesitan, también sus familias, que el Señor supla cada una de las cosas que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones. Bendiciones, amada familia. David, aquí entramos a conocer a David después de la decepción de Saúl. Algo que me llama la atención en esta mañana, en este día, es, nuestro pastor lo mencionaba, cómo esta gente se animó cuando David hizo algo diferente, algo que nadie anteriormente había hecho para enfrentar a este enemigo de Israel, haciendo lo que otros no se atrevían a hacer de una manera que nadie anteriormente había hecho. Y esto pues cobró ánimo y levantó a toda esta gente a perseguir a los filisteos. Pero hay un pequeño versículo que me llama la atención y es en el versículo 2 nos menciona cómo estos dos grupos, Israel y los filisteos, se habían reunido y acamparon, dice, en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla para enfrentarse y dice que estaba uno a un lado del monte y Israel estaba al otro lado del monte y en medio de ellos dos el valle. Esto me habla, familia, que para poder, voy a tratar de explicarlo porque es lo que yo entiendo, pero no sé si lo voy a poder lograr poner en palabras. El valle nos representa siempre, a menudo nos representa dificultades, pruebas, dolor, desánimo. Lo que a mí me dice estos dos bandos que se iban a enfrentar a la batalla, para uno de ellos poder ganar, tenía que bajar al valle. No nos gustan los valles, familia, pero para poder ganar las batallas nos es necesario bajar al valle a pelearla. Y esto lo miro yo en su cumplimiento en el versículo 52, familia, que fue cuando ya después David había derrotado a Goliat, lo había matado, actuando completamente diferente a lo que todos estaban usualmente acostumbrados, que es donde nos dice que levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron, persiguieron a los filisteos hasta el valle. Hasta ahí bajaron, hasta cuando ellos bajaron a ese valle. Mientras tanto se estaban enfrentando los dos grupos, de uno a un lado y el otro al otro, y el valle en medio. Pero hasta que ellos bajaron a ese valle, después de recuperar fuerzas, energía, fe a través de David, fue que mataron a muchos de los filisteos. Dice, los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Zarín, aún hasta Gad y Ecrón. Y regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. ¿Hasta cuándo ganaron la batalla, familia? Hasta que bajaron al valle. Así que, familia, no todos los tiempos pueden ser de montaña. Hay batallas en las que tenemos que bajar a los valles, a pelearlas y a ganarlas. En el lugar donde hay dificultad, donde hay prueba, hay hasta dolor
y desánimo. Allí tenemos que entrar y caminar, también confiando en nuestro Dios, que Él va con nosotros. Y entonces las batallas son ganadas. Las montañas nos encantan a todos porque es donde todo está bien y estamos en victoria y nos gusta subirnos allí. Pero pocos nos gusta bajar a los valles. Y lo digo por mí misma, porque son tiempos difíciles, pero es necesario que bajemos los valles. Aquí nos los muestra en esta batalla de Israel contra los filisteos, cuando estaban en dos lugares opuestos con un valle entre medio. Y el primero que bajó al valle ganó la batalla y fue Israel. Así que, familia, ese es mi pensamiento con respecto a esta lectura el día de hoy. Bendiciones.